Amigo, ponte cómodo, porque lo que hoy te voy a contar no es una simple anécdota de la farándula. Es un capítulo que mezcla corrupción, traición y miedo en la vida del mismísimo príncipe de la canción, José José. Una historia que durante décadas fue silenciada en los archivos de la prensa y que todavía hoy pocos se atreven a recordar. En los primeros años de los 80, cuando México se sacudía entre devaluaciones, políticos millonarios y artistas devorados por la fama, tres nombres se cruzaron de manera explosiva. Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía capitalina; Kiki Herrera Calles, actriz, empresaria y exesposa de José José; y el propio José José, quien en ese momento era la voz más escuchada de todo el continente. Lo que pasó entre ellos marcaría para siempre al ídolo que nos regaló canciones inolvidables. Todo comenzó a principios de 1982, cuando México vivía los últimos días del sexenio de José López Portillo. El país estaba marcado por una crisis que golpeaba a la gente común, mientras que en la cima los excesos eran el pan de cada día. Políticos que acumulaban fortunas escandalosas, empresarios intocables, artistas enloquecidos por la fama, y un pueblo que apenas resistía las secuelas de la devaluación del peso. Era un México dividido entre la opulencia y la miseria. En medio de ese escenario, Arturo el Negro Durazo reinaba como jefe de la policía del entonces Distrito Federal. No era simplemente un funcionario. Se había convertido en un virrey sin corona, rodeado de lujos impensables, protegido por la corrupción y blindado por el miedo. Sus mansiones, sus fiestas, sus excentricidades eran comentadas en voz baja, y lo mismo se hablaba de su brutalidad. Para muchos, su nombre era sinónimo de terror. Por otro lado, Kiki Herrera Calles, la elegante y controvertida exesposa de José José, luchaba por mantenerse vigente. Mujer de carácter fuerte, habituada a los salones de poder, se movía entre empresarios, artistas y políticos, con una soltura que solo daba la experiencia. En esas redes de contactos, según se cuenta, fue donde Kiki se acercó a Durazo con una propuesta que parecía demasiado atractiva para ser ignorada. Se dice que le ofreció unos terrenos en las afueras de la capital, supuestamente con permisos asegurados para desarrollos inmobiliarios. La promesa era simple y tentadora, una inversión que en pocos meses multiplicaría su valor. Durazo, ambicioso y confiado en su poder, aceptó sin pensarlo dos veces, pero la verdad era otra. Los permisos eran falsos. Los terrenos no existían como se habían descrito. Todo había sido un engaño monumental, un fraude capaz de enfurecer al hombre menos indicado. Cuando Durazo descubrió la trampa, su reacción fue de furia descontrolada. Y no era cualquier hombre el que estaba frente a ese fraude. Era el jefe policíaco más temido del país. Políticos, empresarios e incluso narcotraficantes bajaban la cabeza ante él. No existía juez ni tribunal que se atreviera a investigarlo. En ese estado de soberbia, lanzó una amenaza escalofriante. Si Kikis no me devuelve lo que es mío, ella y su exmarido lo van a pagar con la vida. La amenaza no tardó en filtrarse. En los pasillos de la prensa, la noticia corrió como pólvora. Fue entonces cuando José José, cansado de las presiones y con el coraje que da la desesperación, habló frente a los reporteros. Declaró que temía por su vida y que las amenazas venían directamente del Negro Durazo. Aquellas palabras, dichas con valentía, fueron también un error fatal. Durazo, al enterarse, estalló en cólera. Nadie podía dudar de su poder, y mucho menos un cantante, por famoso que fuera. Para él, las declaraciones de José José eran una humillación pública, una afrenta imperdonable.
Los rumores sobre lo que ocurrió después estremecen incluso hoy. Se asegura que el propio presidente López Portillo fue informado y, lejos de proteger al artista más querido del país, lo obligó a pedir perdón al mismísimo jefe de la policía. Esa escena, contada en secreto por algunos testigos, parece sacada de una pesadilla. José José, el ídolo de las multitudes, fue conducido a la residencia privada de Durazo. Vestido de traje oscuro, con el rostro desencajado por el miedo, entró a un salón rodeado de guardaespaldas armados. Durazo lo esperaba sentado con gesto altivo, cruzando las piernas, disfrutando la tensión. A su lado, el presidente observaba en silencio, con una frialdad que helaba. «Arrodíllate y pide perdón», ordenó la voz implacable del mandatario. Y aquel hombre que hacía llorar a millones con su canto no tuvo más remedio que obedecer. Con la voz quebrada, José José se arrodilló ante Durazo, suplicando que olvidara sus palabras, rogando por su vida y la de su exesposa. Las lágrimas corrieron por su rostro. La dignidad se hizo pedazos en ese instante. El negro Durazo disfrutó la escena como si fuera un espectáculo privado. Lo levantó del brazo, le dio una palmada en la espalda y, con una sonrisa siniestra, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria del cantante. «Vete, príncipe, pero nunca olvides quién manda en este país». Lo que ocurrió después quedó enterrado en un silencio absoluto. Nadie habló del tema, la prensa calló y los testigos aprendieron que era mejor no recordar. Pero el precio ya estaba marcado. Apenas un año más tarde, en 1983, Kiki Herrera Calles apareció muerta en circunstancias jamás aclaradas. Para muchos, fue la consecuencia inevitable de aquella traición al hombre más temido de México. José José, por su parte, nunca volvió a hablar públicamente del asunto. Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que vivió durante años con ese fantasma a cuestas. No fue solo el alcohol ni los excesos lo que lo doblegó. Fue el recuerdo de aquella humillación, de haberse visto obligado a arrodillarse ante Durazo, el hombre que simbolizaba el miedo de toda una nación. Antes de comenzar, déjame recordarte que este canal existe para rescatar la memoria, la nostalgia y también las heridas ocultas de aquellos grandes que iluminaron el cine, la música y la televisión mexicana. Aquí no se trata de difamar, sino de comprender, recordar y rendir homenaje. Si este tipo de historias te conmueven, te invito a que te suscribas, actives la campanita y compartas este video con tus amigos, porque juntos mantenemos viva la memoria del espectáculo mexicano y juntos seguimos descubriendo esas historias olvidadas que no merecen caer en el silencio.